del Señor. Vamos a meditar bajo el tema, o más bien, vamos a meditar bajo el tema propósitos de la oración. Amén. Propósitos de la oración. Y vamos a mirar algunas de las oraciones que hizo el apóstol Pablo por la iglesia, por los creyentes. Vamos a considerar nosotros lo que él consideraba más importante para pedirle a Dios por los creyentes. Eso que él consideraba importantísimo, puesto que lo dejó plasmado en sus epístolas, pues obviamente también es importantísimo para nosotros, porque para las futuras generaciones Dios inspiró a sus siervos, a los apóstoles y profetas, a escribir para que quedara como ejemplo para nuestra amonestación. Amén. Entonces, leímos aquí en esta carta porque ahí dice que si alguno cree, piensa que tiene falta de sabiduría, entonces dice, pídala a Dios. Pídala. O sea, ore a Dios. Haga una oración para que Dios le dé sabiduría. Y dice, el cual dará a todos. Amén. A todos. Dios no hace acepción de personas. Dará a todos abundantemente y sin reproche. Porque nosotros los humanos a todos le ponemos un pero y ahí siempre hay reproches y siempre hay siempre vemos lo malo y lo peor de los demás y de las cosas, en vez de mirar las cosas buenas de la gente, ver lo mejor. Pero Dios es diferente. Él dice aquí que da abundantemente y sin reproche. Y afirma, asegura, y le será dada. Amén. Obviamente dice también, pero pida con fe. Es que las oraciones hay que hacerlas con fe. Si no, dice, no piense el tal que recibirá alguna cosa del Señor. No recibimos. Si usted hace una oración u ora por costumbre, por rutina, porque le toca, porque hay que orar, entonces no va a recibir nada de Dios. Puede orar mucho. Hay que orar, pero pida con fe, no dudando nada, dice la palabra. Amén. Eso con respecto a la oración, porque es lo que vamos a mirar en esta mañana. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo? Y lo hace varias veces. Tomé algunos ejemplos, pero hay muchos más. Oraciones de este hombre de Dios por la iglesia. Ahí nos damos cuenta, hermano, ¿qué necesitamos nosotros pedirle al Señor? Amén. Efesios capítulo 1, verso 16 al 19, encontramos una de esas oraciones del apóstol Pablo. Y mire la forma como él lo dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ese para señala el propósito. Por eso, propósitos de la oración. Amén. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. ¿Sí? Eso es lo que quería Pablo, que Dios le diera a la iglesia, para que el Padre de gloria os dé, primero,
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. 3 cosas hay ahí que pedía el apóstol. Primero, espíritu de sabiduría. Oiga bien, cosa que uno, cuando va a orar, los propósitos de oración de uno son que Dios no le falte con la papita, que Dios le ayude porque tiene tal problema, que va a pagar tal deuda, en fin. Nosotros siempre vamos a lo material, casi siempre. Pero mire aquí lo que Pablo consideraba más importante: que el Dios de gloria os dé espíritu de sabiduría. Segundo, espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios, una revelación, pero del conocimiento de Dios. Y tercero, que alumbre los ojos del entendimiento. En esta primera oración que miramos están esas 3 cositas: espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Dios, y que alumbre los ojos del entendimiento. Amén. Entonces, espíritu de sabiduría es necesario para saber uno qué hace con el conocimiento de Dios que adquiere a través del entendimiento de la palabra. Son 3 cosas, pero están ligadas la una a la otra. Amén, hermano. La sabiduría es necesaria. ¿Para qué? Para saber uno qué hace con el conocimiento. Si usted no tiene sabiduría, puede saber muchas cosas, pero si no sabe aplicar ese conocimiento, de nada le va a servir. Amén. Y el conocimiento de Dios, dice, conocimiento de Dios, para conocer a Dios. La Biblia dice que el conocimiento envanece, porque es que uno, para qué saber un montón de cosas fuera del conocimiento de Dios. Lo más importante es conocer a Dios. Sabemos por la palabra, Oseas capítulo 4 verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Exacto. Es necesario el conocimiento de Dios para no ser destruidos por el diablo, hermano, que le es astuto. Y tercero, alumbre los ojos del entendimiento. Es Dios. Si Dios no le alumbra, no lo ilumina, usted y yo no vamos a entender la palabra. Esto no se entiende que porque una persona es muy estudiada y que es un decano, un máster y que fue por tantas universidades y que tremenda cabeza, que materia gris. No, aquí es por revelación de Dios. Es Dios el que alumbra los ojos del entendimiento, man, para entender la palabra. Amén. Por eso es que usted sabe que hemos dicho muchas veces, el Felipe se le arrima al eunuco que iba camino por allá de Jerusalén a Gaza, y se le arrima, y ¿qué es lo que le pregunta? Él se dio cuenta que leía el profeta Isaías la palabra. ¿Y qué fue lo que le preguntó? Entiende, pero entiende lo que, pero entiende lo que lees. Porque es que si lee pero no entiende, tampoco sirve. Yo me he leído la Biblia 100 veces, pero entendió alguna cosita. Como un hermano, yo conozco un hermano muy amigo mío que tenía libros que cualquiera envidia. Yo anhelaba toda esa cantidad de libros que ese hombre tiene. Pero un día le dije: ¿y ya te leíste este? No, hermano. ¿Cuántos ha leído? No he leído ninguno, pero ¿qué? ¿Para qué tener un montón de libros y no los lee? Amén. Aleluya. Entonces, se necesita entender la palabra, hermano. Bendito su nombre para siempre. Ahora, ¿para qué le pide Dios que le dé ese entendimiento, esa sabiduría y esa revelación a la iglesia?
¿Para qué? El propósito de la oración era que les diera esas cosas, pero a la vez había otro subpropósito. Y dice el verso 18 y 19, para que sepáis por el entendimiento de la palabra, se adquiere un conocimiento y la sabiduría permite que nosotros sepamos, estemos claros, seguros, ¿en qué? Mire bien, versos 18 y 19. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Así resumidito, para que usted y yo sepamos a qué nos ha llamado el Señor, por qué estamos aquí. Amén. ¿Qué es lo que nos espera? Que no estamos aquí por cualquier cosa. Estamos aquí por la supereminente grandeza de su poder. Mire, ¿qué más? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? Y es para nosotros, porque dice, para nosotros los que creemos. ¿Sí ve la necesidad de la fe? Para nosotros los que creemos. ¿En qué hemos creído? Amén. Entonces mire la importancia. ¿Por qué Pablo pide entendimiento? Primero, aunque él lo dice, sabiduría, conocimiento y por último entendimiento. Pero se necesita el entendimiento primero que todo. Porque uno llega a la palabra por primera vez. Uno conoce a Cristo, está aquí por la palabra. Porque hubo quien la predicó y la oímos. ¿Cómo pues creerán sin haber quien les predique? Amén. Oímos la palabra, vinimos a Cristo y empezó nuestra vida y relación con la palabra, hermano. La palabra. Mire, entendimiento. Una de las cosas más importantes en el estudio, la meditación de la palabra, es entenderla. Por eso, repito, el eunuco le preguntó, Felipe le preguntó al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Ahí deja claro eso, que hay que entenderla. Es indispensable, hermano, para poder uno vivir acorde a la palabra, la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. No es por los conceptos de otros, de un maestro, de un pastor, de un conferencista o qué sé yo, una denominación. No, es por la palabra, conociendo a través de ella la voluntad de Dios. Así es que transformamos y regeneramos nuestra vida, porque es que uno no es capaz. El ser humano por sus propios medios no es capaz de regenerar su vida, ni de cambiar, ni de vivir como Dios quiere. Es imposible. Lo dice la Biblia, lo que era imposible a la ley por cuanto era débil, dice. Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, y condenar el pecado allá en la cruz, hermano, para que usted y yo pudiéramos vivir la justicia. Sin Él no podemos. Amén. Por eso el Salmo 119, el verso 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. ¿Ve? Qué precioso salmo, hermano. Salmo 119, verso 34. Dame entendimiento, lo primero, mire. Y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame, es Cristo, Dios, hermano. El entendimiento no es privilegio de algunos que nacieron con esa capacidad. No es que es privilegiado. No, hermano, no. Él da entendimiento a los sabios, el entendimiento a los sencillos, sabiduría,
Él es el que la da. Lucas 24:45, mire, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. ¿Sí ve? Si él no lo abre, man, por eso es que Pablo lo pedía. Señor, dale a esta gente entendimiento. Y por eso nosotros debemos de ir a la presencia de Dios y decir, Señor, dame entendimiento. Voy a leer tu palabra, Señor, dame entendimiento. Por eso el primer versículo, el pasaje que leímos al principio, Santiago, cree que no tiene, cree que es escaso. Bueno, pídalo a Dios, que Él le da abundantemente y sin reproche. Y mire que David lo pedía, mire que Cristo les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. No le pida sabiduría o entendimiento para otras cosas. Él le da, pero para que usted entienda las escrituras, se dé cuenta su condición actual o a dónde puede llegar o para dónde es que vamos. Ya lo vimos. Para que podamos saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. Amén, hermano. Romanos capítulo 2, verso 2, mire. Y no os conforméis a este siglo. No se conforme a vivir como vivía antes. O como dice la gente, o como los evangélicos actuales, modernos. Porque hoy en día, comparado con otros tiempos, hoy en día hay mucho evangelio, hermano. Mucho, mucho. Pero un evangelio muy distorsionado. Pablo dijo, escribiéndole a los Gálatas, si viene otro y les predica otro evangelio del que habéis recibido, otro evangelio. No es que hayan muchos evangelios, sino que, aclara el mismo apóstol, sino que muchos quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que se está haciendo hoy en día, hermano. Mucho evangelio, pero pervertido, desviado, torcido, acomodado a los caprichos de la gente. Un evangelio a la carta, a lo que la gente pide, no lo que necesita. Amén. Pero Pablo nos dice, no se conforme a este siglo, sino que, en lugar de ¿qué? Sino transformaos. Pero es que uno no es capaz solo. De acuerdo, sigamos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí ve? Indispensable entender, hermano. La renovación de vuestro entendimiento. Cuando uno va leyendo la palabra y el Espíritu le abre el entendimiento, entiende esa palabra, se renueva y dice renovación. Entonces así somos transformados. Y así también dice, para que comprobéis. No dice para saber simplemente, para comprobar. La versión antigua dice para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca la voluntad de Dios va a ser desagradable o imperfecta. A veces es desagradable, nos parece desagradable, porque es desagradable a la carne, a lo mundano, a lo terrenal, claro, es desagradable. Que no es acorde con lo que al mundo le gusta. Entonces, no, eso. Pero si es para el Espíritu, la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Así como Dios quiere que nosotros tengamos buen entendimiento de la palabra, y sus siervos, mire, oran por eso, y ese es el propósito. El diablo también está empeñado en que usted no entienda. Por eso la parábola del sembrador dice que vino el diablo y arrebató la semilla, la palabra, para que no la entendiéramos. Eso es lo que él busca, él quiere. Y hay gente que se le presta. Amén. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos cuando uno no la cree. De los incrédulos.
No estoy de acuerdo con eso. Ahí perdió. Ahí ya no va a entender. Amén. Vea, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca. Es que Dios es el que ilumina, el que hace entender, el que va resplandeciendo para que nosotros entendamos. Mire, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La luz del evangelio. No de una religión ni una filosofía ni nada. Por eso le digo, el entendimiento en la palabra. Por eso es que el diablo pelea también. Que el Señor lo reprenda. Amén. Primera de Juan capítulo 5 verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Aleluya. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Con el entendimiento vemos lo importante que es, como lo piden los siervos de Dios y todo el mundo. Con el entendimiento en la palabra es que viene el conocimiento de Dios. Porque a Dios no se puede conocer por otro medio. Ni en probetas, ni en laboratorios químicos o físicos. No, Señor. Ni en religiones. No. A Dios se conoce en la palabra. Escudriñad las escrituras, dijo Cristo, que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y son las que dan testimonio de mí. Esas son las que hablan de Dios, la Biblia. El resto del mundo no. El resto de las filosofías y las creencias y las ciencias y todo lo que sea del mundo. Ahí no conocemos a Dios, en la escritura. Viene el conocimiento de Dios cuando entendemos la palabra. Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Sí? Entiende la palabra y conoce a Dios. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Por eso Pablo lo pedía a la iglesia y por eso usted y yo tenemos que pedirlo cada que oremos y que vamos a leer la palabra. Señor, dame entendimiento para que te conozca a ti conforme a lo que tú mismo enseñas, no los conceptos humanos. Distorsionan, distan mucho del verdadero conocimiento de Dios. Amén. Proverbios 2 del 1 al 6. Mire, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardareis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinar, note la forma de expresión condicional, condicionante, nótela, sí. Si es así, sí. Por allá en el colegio estudiábamos eso de sí, solo sí. ¿Sí? Bueno, nótelo ahí. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Oiga como dice esta palabra, hermano, verso 4. Si como a la plata la buscares. Piensen un momentico usted y yo, aquí bien humanos, bien terrenales, por el billetico, por la comida, ¿qué no hacemos? Ahí sí madrugamos, ahí trasnochamos, así estemos cansados, nos esforzamos, doblegamos nuestra naturaleza, duplicamos nuestras fuerzas, hacemos lo que sea, pero hay que trabajar, hay que conseguir el billetico, la comida, la plata, ¿sí o no? ¿O es mentira?
Por eso es que el Señor mismo, que Él conoce el corazón del hombre, dice: si como a la plata la buscares. ¿Qué? ¿Buscar es qué? ¿Cómo buscamos la plata? ¿Qué? La sabiduría, el entendimiento. Mire. Y la escudriñares como a tesoros. Mire. Entonces, si hacemos, si cumplimos, entonces, mire, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? El conocimiento. A través del entendimiento de la palabra, usted adquiere el conocimiento de Dios. Y ahí sí podemos aplicarle esas condicionantes, sí y solo sí. De otra manera no. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ve? ¿Para qué buscar en otra parte? ¿Para qué insistir con cosas seculares si aquí está? Y ahí tenemos que leer el verso que citamos hace un momento, Oseas 4:6. Mire, mi pueblo fue destruido. Lo dice Dios, mi pueblo. Dios lo dice, hermano. ¿Quién le alega a Dios? ¿Quién le dice a Dios que está equivocado? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se preocupó por entender la palabra. No se preocupan por leerla muchas veces. Porque le faltó conocimiento. Entonces Dios tiene que decir: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mucho se ora por los hijos, y hay que hacerlo. Yo lo hago, yo oro por mis hijos, y por hijos que no son míos. Hay que orar. Pero si nosotros acogiéramos en nuestro seno la palabra de Dios, hermano, buscáramos como a la plata entenderla y adquirir el conocimiento de Dios, Dios no se olvidaría de nuestros hijos. Dios se iba a preocupar y hacer aquello que usted y yo con muchas preocupaciones no somos capaces de hacer por ellos. Yo puedo echarle la cantaleta que quiera a mis hijos, pegarles si es posible con una correa cuando están pequeños, y decirles y ahí preocuparme y decirle: vea, pero que mire, que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro. No va a pasar nada. Lo más seguro es que no, ellos por aquí les entra y por aquí les sale. Los muchachos de hoy en día creen que lo de los padres es anticuado, obsoleto, no sirve, vano. Pero si yo guardo la palabra, no la desecho como dice aquí, por cuanto desechaste, sino que la acojo, la amo, la honro, obedeciéndola. Él sí sabe cómo hablarle a nuestros hijos para que ellos le copien. Él sí sabe. Y llega el momento en que los coge, hermano, y los pone en su sitio y le dice: aquí, mijo, aquí. Y ahí se van a estar. Amén. Aparte de ese conocimiento, adquirimos sabiduría. Importantísimo, como dije hace un momento, es importante. Sin la sabiduría, a veces, el conocimiento a veces no, lo que nos hace es bulto, porque falta la sabiduría. Esas tres cosas, por algo el apóstol Pablo se dio a orar por los efesios y a decirle: Señor, déles entendimiento, conocimiento y sabiduría. Se necesitan las tres. Mire, la sabiduría
es para saber qué hacer con el conocimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Los sueños de José. ¿Recuerda los sueños de José? Que soñó con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y después con unas espigas muy bonitas y otras ya marchitas. ¿Sí? Faraón soñó con eso. Y llamó a los magos, a la gente de su gabinete, pero nadie le supo decir nada. Pero alguien le dijo, hay un muchacho allá en la cárcel que me dijo a mí un sueño. Yo le dije un sueño y me lo interpretó y así me salió al pie de la letra. ¿Sí? Entonces me mandaron allá a vestir, a afeitar a José y a ponerlo bonito y lo llevaron delante de Faraón. Y Faraón le dijo, mire, es que te di un sueño así, 7 vacas gordas, pero muy bonitas. Y después aparecieron 7 flacas y enjutas y se tragaron a las gordas y no se supo de las gorditas. Y después aparecieron unas espigas bien bonitas y una flaca y le contó el sueño. Entonces José, por revelación de Dios, porque él es el que lo da, le dijo a Faraón, eso de que se haya repetido, eso es el mismo sueño. Las vacas gordas y flacas y las espigas bonitas y feas, es el mismo sueño. Dios le ha dado 2 veces el mismo sueño, porque quiere decir que se va a cumplir rapidito. Y eso quiere decir, las vacas gordas son 7 años de abundancia, va a haber trigo hasta para tirar para arriba. Pero luego van a venir 7 años donde no se va a acordar nadie, ni siquiera del trigo que hubo en los 7 años de abundancia. Hasta ahí que había. ¿Qué tuvo Faraón ahí? Conocimiento. Ya. Supo lo que iba a hacer o lo que era ese sueño. Uy, ¿este sueño qué es? Es esto. Ay, sí. Y entonces, ¿qué hago? José, entonces, ¿qué? Está bien, muy bonito, gloria a Dios que le reveló el sueño, pero ¿qué hago con eso? Ahí es donde hace falta la sabiduría para saber qué se hace con ese conocimiento. Entonces, como Faraón le dijo a José, ¿qué hago? Entonces José le dijo, provéase de un varón sabio, prudente, que atesore, que haga así, así, y le explicó, usted puede leerlo en Génesis. Haga así de esta manera y de esta, y verá que así vengan los 7 años de escasez. No va a faltarle el trigo a Faraón. Y va a haber bendición de Dios. Sabiduría, hermano. Le aplicó a ese conocimiento sabiduría. Y nosotros sabemos, por el libro de Génesis, que no faltó, inclusive hubo trigo para otras naciones y venían de otras naciones a comprar trigo allá a Egipto y Faraón se quedó con todas las tierras y con un montón de propiedades y cosas. ¿Por qué? Porque hubo sabiduría ahí. Se necesita la sabiduría. Por ahí hay que pedirle a Dios sabiduría, hermano. Entendimiento, conocimiento de Dios, sabiduría. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Otra oración de Pablo. Mire. Y usted va a ver que las oraciones como que siempre van a tener algunos o todos los mismos elementos de esta primera. Eso deja ver la importancia de eso. Miren. Efesios 3, 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Eso lo llevaba a orar, hermano, a Pablo, mire. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante nadie más. Usted no tiene que ir a humillársele a nadie, hermano. Amén. No por arrogancia, que yo no me le humillo a nadie, pero es una arrogante. No por arrogancia, sino porque es que al único que uno se le humille y se le arrodilla a Dios. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Verso 16, para que os dé. ¿Sí ve? El propósito. Ahí está el propósito, para que os dé. ¿Qué? Conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Noten que en las oraciones hay un propósito, pero el cumplimiento de ese propósito conlleva a otro propósito que va a edificar a la iglesia, o al menos le va a hacer entender las razones por las que Dios lo tiene aquí. Amén. Entonces aquí encontramos tres propósitos de Pablo para esta oración. Primero, fortalecimiento espiritual. Lea bien y verá que no habla de fuerzas físicas, sino de fortalecimiento espiritual. Segundo, que Cristo habite en el corazón. Cristo tiene que estar en su corazón. Claro, así viene el fortalecimiento espiritual. Lo mismo pasa con los propósitos anteriores. El uno conlleva al otro. Y tercero dice, arraigados y fundados, bien establecidos en el cuerpo de Cristo, en la vid verdadera, bien ahí adheridos a la vid. Pero quiero notar algo aquí muy importante. El fortalecimiento espiritual dice que es por el Espíritu. Por el Espíritu. Que habita Cristo en el corazón por la fe. Y el ser arraigados y fundados viene por el amor. Por el amor. Amén. Note, hermano, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, porque Él tiene mucho abundante, ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Ve? Por el Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Por eso tiene que amar a su hermano. Usted tiene que amar a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Su hermano es parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Si no amamos a los hermanos, no nos amamos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a mantener arraigados y fundados. Y entonces ahí viene el otro propósito de ese, que se cumpla ese propósito para otro propósito. Dice, así vamos a entender. Vamos a entender qué, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oiga, excede, sobrepuja, sobrepasa cualquier conocimiento. Cuando usted y yo entendamos el amor de Dios al dar a su Hijo, el amor de Cristo al colocarse allá en la cruz en nuestro lugar, usted tiene que entender eso. Por eso necesita ser fortalecido espiritualmente en el hombre interior. Hablarle, pedirle a Dios y permitirle al Espíritu Santo que lo fortalezca espiritualmente. Creer, hermano, que Cristo está en su corazón y amar a su hermano para que usted esté arraigado y fundado. Entonces va a entender. Si no, no va a entender eso. Nunca va a entender ese amor de Cristo. Por eso la gente, los evangélicos de hoy en día, viven de cualquier manera porque no han entendido el amor de Cristo. No, porque es que cuando uno entiende eso, no quiere otra cosa sino amarlo a Él.
Amén. Tratar como de compensar, aunque nunca lo vamos a lograr, pero tratar al menos como de compensar lo que hizo por nosotros. Aunque nunca lo vamos a lograr, porque no somos capaces. Amén. Y mire otra cosa, al final dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Usted sabe qué es uno estar lleno de la plenitud de Dios? ¿Qué significaría? Yo creo que todavía no lo hemos experimentado. Pero usted sabe qué significaría estar lleno de la plenitud de Dios. Yo por la palabra alcanzo como a medio vislumbrar algo. Pablo escribiéndole a los Efesios le dice en el capítulo 6, verso 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no se ponga en la procura de las cosas materiales, sino de las espirituales. Deje a un lado lo terrenal, lo mundano, lo pasajero, y trate de sumergirse, ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y aquí dice que se puede lograr cuando somos fortalecidos por el Espíritu, cuando habita Cristo por la fe en nuestro corazón y estamos arraigados y fundados en Él, por el amor. El amor es el que todo lo logra. Fue el amor de Dios que trajo a Cristo aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Fue el amor de Dios que logró nuestra salvación y nuestra eternidad en el cielo, hermano. Pero rehusamos amar. Nos gusta más odiar, despreciar, denigrar, criticar, ver lo malo de los demás, ver lo malo en todo. El negativismo. Pero el Señor nos dice una fórmula mejor y más excelente. Lo dice en 1 Corintios 13. Yo les muestro un camino más excelente. Cuando Pablo habla de los dones espirituales, después dice, pero yo les muestro un camino más excelente. El amor. Si yo tuviera lenguas angélicas, si yo profetizara, si yo hiciera milagros, pero no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que suena, címbalo que retiñe. ¿Ve? Pero dice, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo soporta, hermano. Si soportamos usted y yo a nuestro hermano que hizo algo en contra nuestra. Ahí es donde uno tiene que preguntarse, a ver, si hay amor. Si quiere estar bien arraigado y cimentado, fundado, tiene que haber amor. Por Cristo, por la iglesia, por todo. Vivir en el ámbito y en el ambiente del amor. Amén. A su nombre, gloria. Y ser llenos de la plenitud de Dios. Uy, hermano. ¿Qué leímos? Si como a la plata la buscares, si la escudriñares como a tesoros. Mirémonos, hermanos, imagino que nos miremos a nosotros mismos y vamos a entender plenamente esa palabra. ¿Cómo somos para las cosas nuestras? Para nuestra comida, nuestro vestir, para nuestras amistades, para lo nuestro, para conseguir el dinero, para los afanes de esta vida. ¿Cómo somos? Pero lo de Dios siempre está en el tercer y cuarto lugar, hermano.
Cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y a tu prójimo, el amor. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Amén. Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6. A su nombre, gloria, hermano. Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre. Me llama la atención 2 veces siempre. No es redundancia, no. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Ahí manifiesta Pablo su amor por la iglesia. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día. No habían perdido el primer amor que tanto se habla hoy en día. No, desde el primer día hasta ahora mantenían esa comunión en el Evangelio. Oiga, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, si se pierde el primer amor, no es por el Señor, es por usted o mí, o por mí. Mire que lo dice, porque él estaba persuadido, seguro, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para Dios quiere que el primer amor esté toda la vida hasta que Él venga. ¿Cómo se logra? Usted y yo tenemos que perseverar, mantenernos en la comunión en el Evangelio. Siempre tener primer lugar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es más importante que cualquier cosa. Que la comida, que el vestido, que el sueño, que las amistades, que esposo, esposa, padres, hijos, madre, hermanos, amigos, novios, lo que sea, hermano. Tantas cosas que le damos primer lugar nosotros. El primer lugar es de Cristo, del Evangelio. Amén. Ahí mismo, Filipenses 1, 9 al 11. Mire, Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor, vuelve insistiendo el apóstol en el amor, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire el interés del apóstol Pablo. Él no busca sino que usted y yo